no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya, bendecimos al Señor por su palabra. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, quiero presentarme delante de ti, mi Señor. Quiero ser tu instrumento. Quiero que uses mi boca, mi Dios amado, para declarar tu palabra. Es tu palabra, no la mía, Señor. Te pido, Padre Santo, que me escondas detrás de ti, Señor. Úsame, mi Dios amado, para tu gloria y glorifícate en medio de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento, mi Dios amado. Que cada corazón sea ablandado ante tu palabra, Señor, y que ninguno sea endurecido. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra. Amén, amén. Y hermanos, pueden sentarse. Así que la mayoría de nosotros hemos escuchado en algún momento de nuestra vida esta historia, y han habido diferentes enseñanzas relacionadas a este texto. Aún así, les pido que me den unos minutos para poder entrar al contexto de esta historia. Antes de que ocurriera lo de la barca, había muerto Juan el Bautista, y Jesús se había apartado con sus discípulos a un lugar desierto. Pero cada vez que la gente escuchaba que Jesús estaba cerca, la gente lo seguía. Jesús vio a la multitud, y algo que siempre lo ha caracterizado es que Jesús tiene compasión por las vidas, compasión por las almas, y comenzó a sanar a los que estaban enfermos entre la multitud. Al anochecer se acercaron los discípulos para decirle a Jesús que despidiera a la multitud. Mira, ya se está haciendo tarde, vamos a despedirlos para que se vayan a comprar comida o que vayan a comer algo. Y Jesús le dijo: es que eso no es necesario. No es necesario porque ustedes le pueden dar de comer. Y esto dio la oportunidad para experimentar uno de los mayores milagros de provisión registrados en la Biblia por parte de Jesús. Todos, cada uno, más de 5,000 personas, ¿verdad? 5,000 hombres eran los que estaban contados, pero sin contar las mujeres y los niños, tenían que recordar y hablar de lo que Jesús había hecho ese día. Tenían que recordar que con tan solo 5 panes y 2 peces Jesús le dio de comer a tanta gente, y aún así sobró. Y luego de ese milagro, Jesús le dice a los discípulos: adelántense ustedes, váyanse a una barca, vayan al otro lado, entre lo que yo despido a la multitud. Y una vez que despidió a toda aquella gente, subió al monte a orar, y llegada la noche se encontró solo. Ya la barca estaba en el medio del mar, pero estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Repite conmigo: el viento era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro, en la hora en que por lo general también los pescadores salen a pescar, en el momento en que no se logra distinguir bien, ya que no hay buena visibilidad, y además que las olas estaban fuertes, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y cualquiera puede asustarse. Humanamente, eso no era común, ver un hombre caminando sobre el mar. Aunque Jesús destruye toda ley de la naturaleza, Él puede destruir cualquier ley de la física. Vieron a Jesús caminando sobre las aguas y se turbaron y tuvieron miedo y pensaron que estaban viendo un fantasma. No era posible lo que sus ojos estaban viendo. Pero Jesús, escuchando sus voces de terror, le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis.
tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús reconocía la humanidad de cada uno de ellos. Sin embargo, ellos habían visto a Jesús hacer cosas maravillosas y sorprendentes en el pasado. Habían escuchado sus enseñanzas, habían sido testigos de esas cosas maravillosas. Ellos acababan de ver cómo con 5 panes y 2 peces habían alimentado un batallón de gente. Aún así no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Jesús es todopoderoso. Jesús es sobrenatural. Él está sobre las leyes de la naturaleza y todo se somete a Él y todo se somete a la voz de Dios. Mientras Jesús caminaba sobre las aguas, les alertó: no teman, yo soy. El gran yo soy caminaba sobre las aguas ante sus ojos y con su voz les decía: no teman, yo soy. Entonces Pedro le hizo una petición no convencional, una petición extrema, una petición, aunque parecía que no podría concederse. Se adelantó a pedirle al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y hemos escuchado diferentes mensajes que cuentan que Pedro no tuvo la fe suficiente, que muestran que Pedro cómo no mantuvo la mirada ante el Señor. Y sí es cierto, no lo hizo. Pero aquí yo veo un Pedro que deseaba lo sobrenatural. Un Pedro que deseaba hacer lo mismo que su maestro le enseñaba. Un Pedro que deseaba caminar sobre las aguas. Fue una petición intrépida a lo que Jesús le dijo: ven. Jesús le dijo: ven. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos con muchas presiones, tiempos de mucha agitación. Un tiempo que así como las olas daban en aquella barca, así mismo los vientos azotan tu barca. Y piensas: ¿cómo saldré de mi situación? Y piensas y te dices: ¿cómo podré levantarme de esto? Y con cada ola que da en tu barca piensas: es que no me están dando tregua. Es que las olas me están golpeando por todos lados y no puedo ni respirar. Y has visto cómo Dios hace milagros en otros. Y has visto cómo Dios provee a otros. Y crees en que Dios lo puede hacer. Y te gozas cuando Dios restaura la salud de un hermano. Y te gozas como Dios les provee milagrosamente. Pero te sientes que estás en una barca con miles de olas dándote y que no te dan tregua. Y aunque sientes que para ti no hay salvación, hay uno que hace de lo imposible posible. Y Él camina sobre las aguas en medio de la aflicción, en medio del lecho de muerte, en medio del problema. Y Jesús hoy te dice: ven. Jesús dice: ven. Jesús dice: ven. Y tenemos que tener una fe intrépida que lo reconozca a Él. Que reconozca que aunque las olas están ahí, Él está enfrente de la situación. Pide y os será dado. Conforme has creído, será hecho. Tenemos que tener una fe intrépida. Moisés no vio el mar dividirse hasta que no puso la vara en él. Josué no vio el Jordán abrirse hasta que no pusieron el pie en el Jordán. Y Pedro no pudo caminar en el agua hasta que él no salió de aquel barco. Hay que salir del conformismo y accionar la fe. Obedece al que te dice: ven. Aleluya. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las olas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Pedro mostró valentía para bajarse de aquella barca. Tuvo la certeza de quién lo llamó y le dijo: ven.
estaba deseoso de ver lo sobrenatural. Y aunque muchos no habían entendido lo que Jesús ya había hecho al callar el mar y enmudecer los vientos, aunque no habían entendido lo que era alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces, Pedro estaba dispuesto a elevar su fe a un nuevo nivel. Una fe que crece cada día más. Una fe que no se conformaba con ver lo que había sucedido con otros. Él quería ver lo sobrenatural en su vida. Mostró estar hambriento por conocer más. Y yo te pregunto, ¿estás deseoso de ver lo sobrenatural de Dios? ¿Estás deseoso de ver lo sobrenatural de Dios en tu vida? ¿Realmente en cuál posición tú te encuentras? ¿En la que has visto lo que Dios ha hecho en otros? ¿O estás en la disposición de ver la fe en acción en tu vida? Pues tienes que responder a su llamado cuando Él dice: cree en mí y ven. Porque lo natural dice que las olas pueden hundir el barco. Lo natural dice que no puedo caminar sobre las aguas. Lo natural dice cuál es mi condición actual. Lo natural dice que no lo lograré. Y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Y hay veces que aunque tenemos el deseo, aunque decimos creer, no creemos nada. Es una fe de labios y puede ser hasta una fe fingida. Decimos que miramos a Jesús y realmente lo que miramos son las olas. Y una cosa es recibir el llamado y otra es ir en pos de Él. A Pedro se le olvidó quién le dijo: ven. A Pedro se le olvidó que el que lo llamó es poderoso, pero también a Pedro se le olvidó lo que él sabía hacer. Porque hay momentos en nuestra vida que la lucha es para sacar lo mejor que nosotros tenemos. Hay momentos que tenemos que aprender y empezar a usar las armas que Dios nos dio, o hacer lo que el Señor nos enseñó a hacer en medio de las olas. Los discípulos iban en dirección correcta. Los discípulos iban en obediencia. Ellos estaban haciendo la voluntad del Maestro y sin embargo se encontraron con vientos contrarios. Ellos estaban siguiendo la dirección que Dios mismo le dijo que fueran en la barca, que Él luego los alcanzaría. Se encontraron con los vientos, se encontraron con las olas que daban fuerte a la barca. Porque a veces, aunque estemos en obediencia y aunque vayamos en dirección correcta, esto no exime de encontrarnos con vientos contrarios. En el mundo tendremos aflicción, pero tenemos que recordar quién venció al mundo y recordar que Jesús nos dijo que nosotros tenemos autoridad porque Él va al Padre, que las cosas que Él ha hecho y nos ha enseñado aún mayores nosotros haremos, y se nos olvida qué armas tenemos y qué armas hemos aprendido a usar. Pedro era un nadador por excelencia, pescador de oficio, una persona que conocía el comportamiento del mar, que conocía cómo pescar, pero también sabía muy bien cómo nadar y mantenerse a flote. Un hombre con dones y talentos, pero él no mantuvo su mirada en Jesús y se puso a mirar las olas. Y así mismo nos pasa a nosotros. Así mismo nos pasa y nos ponemos a mirar las olas y nos ponemos a ver la dificultad de las situaciones y empezamos a dudar, y ahí es cuando las olas nos llevan de un lado al otro. La palabra dice en Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así sucedió con Pedro. Dudó y no fijó su mirada en quien lo había llamado, y comenzó una lucha en su mente. Y hay momentos en que nuestro peor enemigo está dentro de nuestra mente. Y hay momentos en que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos.
Y yo me pongo en los zapatos de Pedro. Y quiero que te pongas esta noche en los zapatos de Pedro. Jesús me dijo, ven. Yeah. Me dijo, ven, voy para allá. Nadie me va a poder hacer frente. Él me llamó y allá voy. Y empiezas a caminar sobre las aguas. Y después que comenzaste bien, empiezas a ver lo que está a tu alrededor. Empiezas a ver que las situaciones agobian. Y empiezas a ver que los recursos no fluyen como deseas. Y empiezas a ver la oposición. Y empiezas a ver que el respaldo no era como el que esperaba. Y empiezas a ver tantas cosas que en vez de mirar a Jesús, comienzas a mirar la dificultad. Y sentimos cómo nos ahogamos en la situación. Y nos sentimos que no podemos más. ¿Y qué pasó con todo lo que aprendimos de Él? Si Él duerme en medio de la tempestad, ¿qué pasó con el llamado que recibiste de Él? Y me pongo a pensar en que Pedro, ¿en qué Pedro habrá pensado en ese momento? Yo me lo imagino. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me dio con ponerme a caminar sobre las aguas? ¿Cómo es que se me ocurrió tan brillante idea? A la verdad que yo tengo que estar loco. A la verdad que yo tengo que estar loca. ¿Cómo es si la tormenta se pasaba mejor en la barca? Y se desesperó en el agua, desvió su mirada y comenzó a hundirse. Y sentía que se iba a morir. Se le olvidó que era un pescador. Se le olvidó que sabía nadar bien. Que aunque eran difíciles con las olas, él podía mantenerse a flote. Y nosotros tendemos a hacer lo mismo. Se nos olvida lo que hemos aprendido. Se nos olvida que tenemos autoridad en su nombre. Se nos olvida que podemos declarar su palabra, como dice en Isaías 41 del 1 al 3. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aleluya. Se te olvida que eres hijo. Se te olvida que cuando pases por las aguas, Él estará contigo. Que cuando pases por el fuego, Él va a estar contigo. Porque Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, es tu Salvador. Sin embargo, nos enfocamos en las olas. Y nos enfocamos en la palabra contraria, en la persecución. Nos enfocamos en la enfermedad. Nos enfocamos en el problema que tenemos con los hijos. Nos enfocamos en la situación que tengamos con nuestro esposo, con nuestra esposa. Cuando Dios nos ha llamado y nos ha dicho ven, y tenemos que mantener la mirada en Él. Tenemos que mirar a Cristo. Aleluya. Hay una reacción en el ser humano que en inglés se conoce como fight or flight, lucha o huye. Y es una reacción fisiológica automática que tiene el ser humano cuando percibe un evento de estrés, cuando percibe un evento que le da miedo y el cuerpo piensa, estoy en peligro, estoy amenazado, y ante esta situación puedo salir muerto o puedo salir herido. Y esa respuesta hace que el cuerpo reaccione, ya sea peleando o huyendo. A veces la lucha que enfrentamos puede ser tan grande o tan estresante que puede ocasionarnos que ocurra en nosotros esa respuesta de fight or flight, lucha o huye. E incluso puede ocasionar parálisis en el ser humano, llevándote a no realizar una acción que estás acostumbrado a hacer, como lo es correr o caminar. Y así le pasó a Pedro. Se paralizó, no hizo lo que estaba acostumbrado a hacer, que era nadar. Dios nos llama a pelear la buena batalla, no a huir de ella. Nuestra fuerza tiene que residir en Dios. Tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y Él huirá
de nosotros. No podemos permitir que el enemigo saque ventaja de nuestros temores. Tenemos que enfrentarlo, usar las armas de Dios. Y si alguien tiene que huir, que sea el enemigo, no tú. Tú no serás de los que huyen, tú serás de los que resisten. Tú serás de los que resisten. Aleluya. Así que quiero volver al texto que empezamos en el inicio, Mateo 8, 22 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ya Pedro había visto cómo Cristo había calmado la tempestad. Ya él había visto y había presenciado cuando él le dijo al viento: calla, enmudece. ¿Cómo no creer que podía hacerlo otra vez? Mirar las olas hace que se nos olvide lo que hemos aprendido a hacer de Él. No usamos las armas que nos ha dado. ¿Y cuáles son esas armas? Si Él te ha dado el escudo de la fe, úsalo. Si Él te ha dado la palabra, la espada de su palabra, úsala. El yelmo de salvación, póntelo. Ora, intercede, declara su palabra y apaga los dardos de fuego del maligno con ella. Y recuerda que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder y tenemos que ser dependientes de Él. Dios desea ministros competentes que peleen, que resistan y que no huyan. Miren la historia de Sansón, un hombre dedicado al Señor desde pequeño. No podía cortarse el cabello porque era su voto. Su fuerza venía de parte de Dios. Esa era una de las armas que Dios le había otorgado. Pero al él no ser obediente a Dios, Dios se apartó de él. Él pasó por muchas situaciones. Le cortaron el pelo, perdió su fuerza, le sacaron los ojos, encarcelado, recibió burla, fue engañado, hasta que reconoció que solo Dios podía ayudarlo. Y vemos en Jueces 16, 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y Dios le dio fuerza en medio de su tribulación, matando a más enemigos ese día que los que había matado en toda su vida. Él clamó al Señor como Pedro. Él clamó y dijo: sálvame en medio de mi angustia. En medio de nuestra angustia, clama a Dios y Él responderá. Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero al dejar de mirar a Cristo, lo bajó a una posición de derrota. Se sumergió, ya no caminaba sobre las aguas. Y nos enfocamos en Cristo, no enfocarnos en Cristo nos baja de una posición de hijos a una posición de derrota. Nos baja a una posición de vulnerabilidad ante el enemigo. El enemigo desea que dudes, desea destruirte, desea robarte la fe, desea robarte la posición de autoridad de ser hijo de Dios. Y Él vino para matar, robar y destruir. Pero si no resiste, Él no irá de ti. Así que no huyas. Resiste. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?, preguntó el Señor. Y Dios quiere que no dudemos. Y si fuera el caso en que dudáramos y comenzáramos a hundirnos en el mar, Él está listo para rescatarnos con tan solo levantar tu voz. Mateo 14:31. Volvemos a repetir ese texto. Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iglesia, no podemos dudar.
Cuando me enfoco en las olas o en el viento, pierdo la visión en Él y lo que Él está haciendo. Él desea que veas su sobrenaturalidad. Él desea que veas su poder al callar el viento. No puedes seguir enfocado en lo que no le glorifica. Él desea hacer algo nuevo. ¿No lo ves? Yo lo puedo ver en mi espíritu. Él desea hacer algo nuevo. Él desea en este tiempo una iglesia que se levante contra viento y marea. Una iglesia decidida a clamar con una fe intrépida. Una iglesia que no tan solo lo mire, sino que se mueva ante su llamado. No podemos seguir glorificando la tormenta. No podemos seguir glorificando lo grande de mi situación, lo grande de mi enfermedad, mis bajos recursos, ni glorificar lo que el enemigo te robó. Tenemos que pararnos firmes en medio de la situación y decirle: pídeme que vaya a ti y camine sobre las aguas, camine sobre esto que me aqueja. Dime que vaya a ti en medio de mi situación. Yo sé que al que tengo enfrente de mí es más grande y más fuerte que mi situación y que es poderoso para vencer. Aleluya. Las tormentas siempre surgirán. Las tormentas vendrán, pero tenemos que decidir qué glorificaremos. ¿Vamos a glorificar las olas? No. ¿Vamos a glorificar el viento? No. Glorificamos al que hace callar al viento. Glorifica al que te sostiene y te hace regresar a salvo a la barca. Glorifica al que tiene poder sobre la enfermedad y glorifica al que vencerá a sus enemigos y los pondrá por estrado de sus pies. Solo a Él glorificaremos. No se trata de ti, ni se trata de mí, no se trata de lo grande de la situación, se trata de Él. Y Él dice: ven. Cristo está listo para escuchar la voz de tu ruego. Y Él te ayudará para que te levantes y Él te ayudará a vencer. Sientes que no tienes fuerzas, Él las dará. Él las restaurará. Él no te dejará morir en el desierto ni ahogarte en el mar. De esto Él te dará victoria y vas a testificar. Vas a testificar. Y Jesús desea que la fe intrépida de Pedro del principio fuera la fe suficiente para hacerlo llegar a Él. Si bien Pedro dudó, si bien Pedro se sintió que moría, Jesús le agarró y no lo dejó hundirse más. Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Tienes que tener la fe para hacer que Jesús diga: wow, qué fe. Una fe que vaya en contra de toda ley natural. Una fe hambrienta de lo sobrenatural. Pero una vez que veamos a Dios obrar ante esa fe, tenemos que mantenerla viva y no dudar. El texto no lo dice, pero yo creo firmemente que cuando Pedro se aferró a Jesús, no llegó nadando de vuelta al barco. Él se aferró a Jesús y volvió a caminar sobre las aguas de las olas y de las tormentas y del viento. Caminó sobre las aguas junto a Jesús y llegaron a la barca caminando, agarrado con Jesús sobre las aguas. Déjate sostener por Jesús. Déjate guiar por Él. Él te va a llevar seguro a su barca. Así que camina con fe y no por vista. La vista te hace dar valor a las olas. La fe te hará ver lo sobrenatural. La realidad me dicen: yo no puedo caminar sobre las aguas, pero la fe te hace caminar sobre ellas. Aleluya. Y aferrados a Cristo, como decía nuestro pastor el domingo, no permitirás que te ahogues. No permitirás que te mueras en el proceso. Y ese momento Pedro volvió a su posición original, donde caminó sobre las aguas,
donde empezó. Volvió a caminar sobre el mar para agarrarse a Jesús. Y con Cristo se puso en una posición por encima del problema. Si nosotros nos vamos a sumergir, que sea en su presencia. Solo en su presencia. Aleluya. Aferrados a Cristo, te llevará a la barca seguro, caminando sobre el mar. Y una vez que llegaron al barco, se calmó el viento. El viento te hace sentir que te ahoga, pero ese mismo viento te hará ver a Jesús en un nuevo nivel de gloria. Aleluya. Para concluir, si deseamos hacer algo sobrenatural en Dios, no puedes mirar las olas. Minimiza las olas y engrandece a Dios. No se trata de las olas, no se trata del viento, no se trata de Pedro, ni se trata de ti, ni se trata de mí. Se trata de Él. Se trata de Él, de que Él es todopoderoso. Se trata de que Él tiene el poder. Se trata de que Él se levanta en contra de todo y de que Él puede volver a sostenerte. Se trata de que Él puede llevarte de regreso a salvo caminando sobre el agua. Pronto Él vendrá y no tardará. Y te llevará seguro a sus moradas celestiales cuando Él te diga, sube acá. Aleluya. Él es el que hace cesar el viento y tan solo tienes que moverte hacia Él cuando Él te diga, ven. Y hoy el Señor viene a decirte, no olvides tu posición de hijo, ni tu posición de hija. Que no se te olvide las armas que te ha dado para la destrucción de fortaleza. Que no se te olvide la autoridad que Él te delegó. Hoy el Señor viene a decirte, mírame a mí y no a las olas. Sé que estás cansado, sé que estás cansada, sé que no tienes fuerzas para seguir y estás tratando de mantenerte a flote con tus fuerzas. No huyas, no renuncies, déjame a mí, yo te haré llegar al barco. Solo ten fe y no se te olvide que yo te dije, ven. Si lo creen conmigo, pónganse de pie.